Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube. Escríbelo con minúscula y sin espacio. Y suscríbete a su canal dándole clic a la campanita. Solicito la palabra, presidente. Tiene la palabra el diputado Raúl Castillo. Muy buen día, señor Carlos Quintanilla Smith. Buenos días, señor Castillo. Muy buen día, pueblo salvadoreño. En esta tercera sesión de la comisión que investiga los sobresueldos, después de que la última sesión escuchamos declaraciones del expresidente Alfredo Cristiani, el señor Elías Antonio Saca y sus respectivos secretarios privados, llegamos a esta sesión y hemos citado al señor ex vicepresidente Carlos Quintanilla Smith, para lo cual, y a efectos de acreditación, quiero realizarle las siguientes preguntas de sus generales. ¿Nos podría decir, señor Carlos Quintanilla Smith, cuál es su nombre completo? Carlos Quintanilla Smith. ¿Cuál es su edad? A unos días de 68 años. ¿Cuál es su actual domicilio? Nuevo Cuscatlán. ¿Cuál es su estado familiar? Casado. ¿A qué se dedica? Abogado, notario, profesor universitario de Derecho. ¿Cuántos cargos públicos usted ha desempeñado? Cuando fui estudiante de Derecho, fui empleado público, colaborador del Juzgado Primero de lo Civil. Posteriormente, el único cargo como funcionario público ha sido como vicepresidente de la República a partir del 1 de junio del año 1999 hasta el 31 de mayo del año 2004. Quiero señalar, electo con el 52% de los votos de los salvadoreños, por lo cual ocupé un cargo, vale la pena señalarlo, no un cargo de elección interna de gobierno, sino un cargo de elección popular, así como todos ustedes que han sido electos por la voluntad del pueblo, y como electo por la voluntad del pueblo, así desempeñé el cargo que le estoy refiriendo. Entendido, señor Carlos Quintanilla Smith. ¿Quién fue su compañero de fórmula? Mi compañero de fórmula fue el licenciado Francisco Flores Pérez. ¿Por qué partido se postularon? Alianza Republicana Nacionalista Arena. Muy bien, para efectos de acreditación nos bastan con esas preguntas. Sin embargo, presidente, con el uso de la palabra, me gustaría seguir con dos interrogantes más. Señor Quintanilla Smith, ¿me podría decir o mencionar los nombres de las personas que conformaron su equipo más cercano de trabajo? Bueno, como vicepresidente de la República tenía una pequeña unidad dentro de la planta que está contigua donde ahora ocupa la presidencia de la República. Además de mi personal secretarial, había una pequeña unidad conformada por don Nelson Juárez, que era el secretario privado, también como presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible. Mi director ejecutivo era el licenciado Álvaro Magaña. Fui presidente de Proesa, para lo cual presidí también la junta directiva de Proesa, y ahí había una junta directiva y por supuesto un equipo ejecutivo. Recuerdo que uno de los directores ejecutivos fue el licenciado Guillermo Valiente, Beatriz Peralta, la licenciada Figueroa. ¿Qué más le puedo decir? Como parte de la gestión de los salvadoreños en el exterior, me apoyaba en el personal de Cancillería en la dirección de atención de salvadoreños en el exterior. En breve, en rasgos generales, ese fue el equipo que dispuse como vicepresidente de la República en las actividades que me tocó honrosamente desempeñar. Señor Carlos Quintanilla Smith, ¿se recuerda el nombre de sus asistentes o secretarias, el equipo cercano? Claro, la señora Lilian Hernández,
era mi secretaria, fue secretaria de varios vicepresidentes, comenzando desde la época de don Francisco Merino, entiendo, y tal vez antes de él, al doctor Borgo fue mi secretaria, y entiendo que también fue secretaria de la vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, y también colaboró con el vicepresidente Sánchez Serén. Muy bien. Y la última pregunta, ¿nos podría decir el monto de lo que era su salario como vicepresidente de la República? Con mucho gusto. De acuerdo a las partidas presupuestarias, recuérdese de que comenzaron las partidas en colones, pero luego a partir del año 2002 las partidas fueron ya establecidas en dólares. El salario de la planilla era 2.773.72. Gastos de representación, 1.142.86, para un total de 3.916.58 sin ningún tipo de descuento. El descuento pues era de 631. Muchas gracias, señor Quintanilla, y muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Marcela Pineda. Gracias, señor presidente. Buenos días, colegas diputados, pueblo salvadoreño, señor Quintanilla. Señor Quintanilla, bajo su responsabilidad, ¿tuvo alguna vez la administración o manejo de alguna partida o rubro de casa presidencial? Ninguna. Nunca. Quiero señalar que la vicepresidencia de la República ni siquiera tenía presupuesto dentro de la ley de presupuesto, de los presupuestos asignados a Casa Presidencial o a Presidencia de la República. ¿Alguna vez se le asignó a usted algún presupuesto dado que no había? No. Nunca. Todo lo tenía que pedir a Presidencia de la República. ¿Cómo era ese mecanismo? Pues muy sencillo, cuando tenía necesidad de hacer viajes en el exterior, en donde había misiones oficiales, le comunicaba al secretario privado y él tramitaba los correspondientes anticipos o los correspondientes gastos de la misión oficial. Si había necesidad de alguna actividad como foro de vicepresidentes centroamericanos, que en varias oportunidades tuve el gusto de presidir en San Salvador, pues había también que pedir apoyo al equipo de Presidencia de la República a través del secretario privado. ¿Solo los fondos de viaje eran los que solicitó durante su periodo como vicepresidente? Sí, exactamente. Cada vez que salíamos había necesidad de cubrir los gastos que asignaban de acuerdo a los viajes que realizaba. Ok. Aparte de su salario, ¿tenía otros ingresos dentro de casa asignados por Casa Presidencial? Efectivamente, quiero señalarles que cuando yo acepté trabajar con el presidente Flores y acepté ser su compañero de fórmula, esto no es un secreto, fueron 7 días porque yo me negué a participar en política, pero después de 7 días y 7 noches de peticiones, acepté bajo una premisa, bajo la premisa que era la oportunidad de servirle a El Salvador. Y sobre esa premisa establecimos qué es lo que iba a hacer el vicepresidente de la República. En aquel momento el presidente me dijo, ¿qué ministerio va a querer? Yo le dije, no quiero ningún ministerio, quiero ser vicepresidente de la República. Y eso significa ser consejero tuyo. Y además algunas actividades que fueron asignadas. Lamentablemente, al ganar el ser consejero del presidente no se realizó. En más de algún artículo que se publicó se dijo, yo no le fallé al pueblo salvadoreño, el presidente Flores me falló a Carlos Quintanilla. Pero regresando con el tema, yo tuve la oportunidad de tener actividades siguientes que fueran lo que platicamos con el presidente Flores. Primero, además de las funciones constitucionales de reemplazarlo, como presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, que era un foro de concertación y que elaborábamos el informe de desarrollo humano cada 2 años en colaboración con el PNUD. En segundo lugar,
como miembro del Foro de Vicepresidentes Centroamericanos que por ley administran los vicepresidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala en la zona llamada Zona del Trifinio, para promover apoyo y desarrollo sostenible en todos los municipios fronterizos y por supuesto salvadoreños. Pero también establecimos con el presidente que yo iba a desempeñar dos funciones nuevas. Una, me iba a hacer cargo de crear una institución de promoción de inversión extranjera que le llamamos PROESA, que significa Promoviendo El Salvador, y para ello iba a tener una junta directiva, un presupuesto de PROESA para promover esa inversión extranjera. Y además iba a tener bajo mi responsabilidad la acercamiento de las comunidades de salvadoreños en el exterior, acercándolos para apoyar sus necesidades fuera y además para convertirlos en inversionistas en su propio país. Sobre esa base, y permítame explicarle por qué le he relatado todas esas actividades, establecimos con el presidente Flores que el salario asignado a la vicepresidencia no era suficiente para cubrir las necesidades, especialmente el tema de la promoción de inversión extranjera, y por lo tanto establecimos que se iba a asignar al vicepresidente de la República la cantidad de $5.226 mensuales. Ese dinero era depositado todos los meses en mi cuenta bancaria en el Banco Agrícola Comercial. ¿Quiénes estuvieron presentes en esa reunión cuando acordaron que además de su salario usted iba a recibir $5.000 mensuales? Mire, hija, esos temas los ve uno directamente entre los compañeros de fórmula y la presencia de él y yo nada más para establecer forma en que íbamos a trabajar. Perdón, no, para referirse a los diputados, por favor, como diputado. Sí, por Perfecto, favor. Señora Pineda, con mucho gusto. Solo estaba el señor Francisco Flores y mi usted. persona, correcto. Entonces, además de su salario, recibió $5.000 mensuales. 226. 5.226. $5.226 mensuales, además de su salario durante el periodo de 5 años que ejerció como vicepresidente de la República. Exactamente. ¿Estos $5.226 tenían algún descuento en concepto de renta o algún impuesto? No tenían ningún descuento. ¿Qué opina usted de los sobresueldos, señor Quintanilla? Mire, va a perdonar, señores miembros de la comisión, pero primero quiero señalar que estoy aquí como ex vicepresidente de la República, como ya lo señalé, pero mi formación profesional de 38 años de profesor y de docente universitario de Derecho, a veces me obliga a razonar las respuestas que usted me está preguntando o que cualquiera me puede preguntar. Entonces le voy a señalar, me dice que qué opino de los sobresueldos. Mire, los sobresueldos han existido aquí y existen en cualquier parte del mundo para nivelar los salarios que el funcionario necesita o para cubrir necesidades propias de su cargo. En el caso mío, debo señalarle que el dinero que yo recibía, o lo recibía neto porque el presidente, que era el pagador, descontaba las rentas y cualquier descuento, pero lo que yo recibía era neto, o bien asumo que también salía como gastos de representación y por lo tanto era un gasto de representación para poder realizar las actividades que como presidente de PROESA y como vicepresidente en esas actividades que le mencioné tenía necesidad de realizar. En el caso del sobresueldo que recibía usted, ¿sabe de dónde provenían ellos? Asumo, porque no se lo puedo garantizar, pero asumo que tendrá que haber venido de la partida asignada a la presidencia de la República. ¿Sabe en específico en qué rubro estaba?
No, nunca me metí yo en el manejo de los fondos de Casa Presidencial. Simplemente con el presidente acordamos la necesidad de cubrir ese dinero adicional como gastos de representación y por lo tanto era cubierto, asumo yo, por las partidas asignadas en el presupuesto a la Presidencia de la República. Me manifestó al inicio de las preguntas de que había sido un acuerdo con el señor Francisco Flores dado las tareas extras que usted tenía. Ahora me manifiesta que era como gastos de representación. Es decir, le amplío la pregunta. Yo le manifesté a él que yo, la delegación del cargo que me estaba asignando, que implicaba salir del país, estar desarrollando labores de promoción de inversión, requería de un complemento de recursos para poder desarrollar mi labor. Y definimos en aquel momento en colones el equivalente de 5.226. ¿Cómo me lo pagaban? El pacto o el acuerdo fue que iba a ser neto y yo asumo, como le digo, que fue de dos formas. O Presidencia de la República como pagador me hacía los descuentos, así como a todos nosotros cuando recibimos salarios nos descuentan y nos dan nada más el neto, o bien asumo que lo contabilizaba como gastos de representación en razón de la actividad que desarrollaba como vicepresidente. Pero anteriormente me manifestó que esos $5,000 que recibió no recibían ningún tipo de descuento. No, por eso le digo, asumo yo dos cosas. O el presidente me daba el monto neto y él descontaba y mandaba a la pagaduría de Presidencia de la República los descuentos donde corresponde, esa era una opción, o la segunda, que lo contabilizaba como gasto de representación. A mí nunca me dijo de qué forma me contabilizaba esos dineros. Me daba los 5.226 a través de un depósito bancario. Y por cierto, interesante señalar que era bancarizado, porque por ahí he podido ver que se señala de recursos en efectivo. A mí todo pasó por el sistema financiero. Entonces no firmaba usted ninguna boleta de pago ni ningún documento por estos $5,000 de sobresueldo. Ninguna boleta, solamente quedaba el comprobante del depósito bancario. ¿Este depósito se realizaba en fechas diferentes a la que se depositaba su salario? Eso sí no le puedo confirmar. Pudiera haber sido principios de cada mes, pero realmente no lo recuerdo. Pero probablemente haya sido o al final o al principio de cada mes. Pero no coincidía la misma fecha en la que se depositaba su salario. No le sé decir, mentiría si le digo. No, pero creo, si me atrevería a señalarle que eran fechas diferentes. ¿En qué banco se recibían estos depósitos? Banco Agrícola. ¿Considera usted, nuevamente hago la pregunta, y me gustaría que respondiera sí o no, que los sobresueldos son ilegales? Mire, señorita Pineda, yo no le puedo responder ni sí ni no. Don Jorge ha sido alumno mío en la universidad y él sabe que como abogado yo odio los exámenes de verdadero y falso y sí o no. Como abogados tenemos que razonar nuestra respuesta. Es más, fíjese que curiosamente ayer que daba clases, siempre les enseño a mis alumnos esta frase de Sócrates, que dice, mire, yo vengo a enseñarles nada, les vengo a enseñar a pensar, y por esa razón, permítame que le diga, no puedo yo responderle un sí o un no. Le quiero decir que desde mi punto de vista, y ya se lo señalé, los sobresueldos son compensaciones salariales que existen y que incluso están en todas las figuras presupuestarias. Aquí tengo el manual, perdóneme que alguien dijo que ya aburre mencionándose el manual de clasificación para transacciones financieras del sector público. Fue publicado este acuerdo en el Diario Oficial del 4 de junio de 1999, o sea, antes
que yo tomara posesión de mi cargo. ¿Y qué es lo que dice este manual de clasificación publicado en el Diario Oficial? Aparecen los rubros de gastos y de ingresos del Estado, y en los gastos aparecen remuneraciones permanentes, y dentro de las remuneraciones permanentes están los sueldos y los sobresueldos, partida 51.104, pero también en las remuneraciones eventuales aparece la partida de sueldos y la 51.204 sobresueldos, remuneraciones extraordinarias, y ahí también están contenidos la partida 516, que son gastos de representación a los cuales, como le mencioné antes, asumo que el presidente Flores así lo contabilizaba. Y si me permite leer cuál es el concepto, comprende los gastos por asignaciones de representación en función de las jerarquías institucionales, la jerarquía del vicepresidente de la República, y aquellos destinados a sufragar erogaciones originadas en comisiones de servicios. Entonces, si me pregunta si yo creo que los sobresueldos son legales, sí son legales, y todo depende de la designación que se haga, el concepto que se haga y la razón por la cual se hace. Señor Quintanilla, usted manifestó que este dinero que se recibía de sobresueldo fue bancarizado. ¿Quién hacía los depósitos? ¿Usted o Casa Presidencial? Asumo que Casa Presidencial, la Secretaría Técnica o la Vicepresidencia de la República. Señor Quintanilla, ¿recuerda que usted dijo que iba a decir la verdad y que está bajo juramento? Por supuesto. Me llama la atención porque en la declaración de probidad se establece, la cual es de su conocimiento, que el pago se hacía mensualmente por la Secretaría Privada de la Presidencia en efectivo. Pero se depositaba en el Banco Agrícola Comercial. De hecho, son palabras suyas que eran depositados directamente en mis cuentas bancarias personales previamente reportadas, incluyendo, y usted manifestó y señaló la cantidad de cheques que recibió en ese concepto. Correcto. Un cheque mensual, digamos, por esta cantidad. Por supuesto que podrían haber habido cheques adicionales como resultado de mi viaje. Pero si usted me está preguntando por el tema de compensaciones permanentes adicionales, que asumo, repito, salían como gastos de representación, esa es la misma cantidad, 5.226.25, que se recibían y se mandaban al banco. Entonces mintió a probidad, porque acá dice que se había recibido en efectivo y en ahora efectivo, me menciona cheques. Mire, no, probablemente en efectivo lo recibía mi secretaria y ella lo mandaba al banco. Ah, entonces era su secretaria quien iba a recoger el sobresueldo. O mi secretaria, o directamente lo hacía la Secretaría de Privada. Perdón, pero su secretaria recibe por usted. No, o sea, no en calidad personal, ella recibía por su persona. No, y comento, la recibía para mi persona como vicepresidente de la República, no lo recibía como Carlos Quintanilla Schmidt. Así que efectivamente, doña Lilian Hernández, si era ella la que mandaba hacer el depósito, lo recibía como la secretaria del vicepresidente de la República. Ella recibía el sobresueldo a su nombre. O lo recibía, mire, no, eso fue hace 20 años. O lo recibía ella y lo mandaba a bancarizar, o lo mandaban directamente de la Secretaría Privada. No lo recuerdo, pero ese debió haber sido el mecanismo. Pero en todo caso, el dinero llegaba a los bancos. Señor Quintanilla, le recuerdo por segunda vez que ha hecho juramento para decir la verdad, y esta es una contradicción que ha quedado establecida en el audio en el que usted manifestó, primero que se recibían con transacciones bancarias, posteriormente que se recibían en cheques y posteriormente que se recibía en efectivo, y que era su secretaria quien lo recibía, quien iba a recogerlo. Le vuelvo y le pregunto, la fecha en la que se iba su secretaria a recoger este dinero por órdenes suyas coincidía con la fecha en la que se recibía su salario normal. Mire, señorita Pineda, le quiero reiterar de que, o más bien le quiero aclarar que no hay ninguna contradicción en lo que le acabo de señalar. Estamos hablando entre abogados, usted es abogada también.
Y por supuesto conozco las penas del falso testimonio. Le estoy señalando que mensualmente recibía yo ese dinero y que después de 20 años o lo recibía en efectivo y mi secretaria lo mandaba, lo recibía como vicepresidente de la República, o lo mandaban a hacer directamente de la Secretaría Privada de la Presidencia. Todos los meses al mismo banco. En las fechas le mencioné que podía haber sido fechas diferentes, le mencioné que podían haber sido las mismas fechas. No Entonces lo depositaba su secretaria o usted. No, yo no. ¿Su secretaria lo depositaba al banco? Claro, lo mandaba a depositar. Entonces nunca fue una transferencia de casa presidencial como lo Le manifestó. repito de que o lo hacía ella o lo hacía directamente la Secretaría de Asuntos Privados, la Secretaría Privada. En este momento no le puedo aseverar con fechas exactas porque comprenderá usted que de eso ha pasado ya 20 años y ese tipo de datos no están en la cabeza del vicepresidente, que tiene que lidiar con muchas otras cosas de mayor importancia que mandar a hacer un depósito bancario. Lo que resulta que ese depósito bancario proviene del impuesto de los salvadoreños, pero bueno. No. Señor Quintanilla, en esa misma línea de preguntas, si venía asignado o era pagado por el secretario privado, entonces este secretario privado en su momento le decía a usted mandaba a su secretaria a recoger este dinero en efectivo. En esa misma línea de preguntas, señor Quintanilla, ¿en algún momento usted pudo determinar si el origen de esto provenía de la partida secreta? Le reitero, señorita Pineda, que me mandaban el dinero y mi secretaria mandaba hacer el depósito a mi cuenta directamente al banco. No sé yo de qué partida provenía. Tanto mi secretaria como el personal de la vicepresidencia sabían que ese dinero venía de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República y por lo tanto legítimamente llegaba a hacer el depósito bancario. La última pregunta, ¿alguna vez recibió boleta de pago por ese dinero o firmó un recibo aparte por ese dinero? Ninguna. Ninguna boleta de pago ni ningún recibo firmado, solo lo recibían. Correctamente. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Señor Quintanilla, una pregunta. Usted dice que el expresidente Francisco Flores le quedó mal en la negociación que usted hizo con él, en la conversación que tuvo inicial donde establecieron ciertos parámetros. ¿Nunca le quedó mal con los sobresueldos que recibía usted? Mire, afortunadamente fui respetado tanto por él como por los ministros, porque bien saben ustedes, y esto ha sido público, mi relación con el presidente no fue de la mejor manera posible. Tuve yo tal vez unas 5 veces entre reunidos presidente y vicepresidente juntos, 5 veces en 5 años. Una de ellas cuando me anunció que ese día iba a salir declarando que el país entraba en una bimonetarización con la dolarización. Así que le puedo decir que fue muy poca la relación que tuve, pero el personal de la presidencia, los ministros de Estado, sí me guardaron siempre el respeto y consideración. Y por supuesto, no tengo en ese sentido que reclamar nada, porque tanto, digamos, ese pago complementario que usted llama sobresueldo y que también habían pagos de reembolso de viajes, también eran cubiertos normalmente como cualquier funcionario público. Y ahí quiero señalar que, así como lo dijo la señorita Pineda, estoy consciente que todos esos dineros eran del pueblo, no del pueblo, provenían de nuestros impuestos, porque los presupuestos de la nación vienen del pueblo, de los ingresos del pueblo salvadoreño, como los ingresos de ustedes también. Usted hizo mención a un manual. Usted sabe el rango de valoración que tiene un manual. Ese manual es para codificación nada más. Claro. Pero tenemos una ley que tiene rango de ley secundaria que establece ya un salario específico. Usted mismo lo mencionó. Claro. ¿Considera usted que un manual de codificación
está por encima de una ley de rango secundario. Mire, señor Castro, la verdad es que primero el mismo juramento que hacemos como funcionarios públicos decimos que vamos a respetar la Constitución, órdenes, decretos, reglamentos que no contraríen la Constitución, por lo cual forma parte de toda la estructura jurídica del país. Pero debo señalarle que sí tiene un valor normativo, y eso lo vemos cuando estudiamos Introducción al Estudio del Derecho, pues la diferencia de la norma jurídica y la norma moral o la norma social. Y además de eso, también es importante destacar que todo eso forma parte del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica. Pero ya que usted señala de que no le da valor a un manual porque tal vez es de segunda categoría. Perdón, no expresé eso. Lo que expresé es que usted está haciendo valer un manual. Pues sí. Un manual es una guía. Y usted está haciendo valer una guía de codificación cuando hay una ley de salario. Pero la pregunta ya me la contestó. Gracias. No. Si me permite, por favor, pido la palabra. Ya se la doy. Tiene la palabra Walter Cotto. Por derecho de respuesta, señor. Perdón, pero fue una pregunta directa. Yo le doy la palabra. Posteriormente, posteriormente se la doy. Me está violando mi derecho de defensa, que es un atentado que también aparece en la legislación